Estamos en esta tarde en compañía de Andrés Monares, antropólogo de la Universidad Austral, con quien voy a aprender un poco más sobre el tema de economía social. Para Andrés, el lema de trabajo sería algo así como el análisis crítico de la modernidad. Tal vez pudiéramos aportar que vamos a entrar a compartir la mirada suspicaz hacia el sistema que tiene acá nuestro ilustre invitado. Hola, buenas tardes, Andrés. Hola. Yo quisiera, en principio, que tú nos pongas ya en el tema, nos pongas en contexto sobre el origen de la economía moderna. A ver, un poco más que lema, esto de mirar críticamente a la modernidad, que es nuestra época cultural, implica que justamente una de sus mayores y más importantes manifestaciones actuales es la economía. En ese sentido, junto a otras personas, no solo en el grupo Repensar, sino en mi trabajo anteriormente en otros equipos, habemos varias personas trabajando este tema, por lo cual no es una investigación de la cual me pueda apropiar, eso también es importante decirlo. Ahora, el punto es que hay que entender que la economía, como todo hecho humano, fue inventado, corresponde a un desarrollo cultural de la humanidad, y puntualmente cuando hablamos de economía moderna estamos hablando, para situarnos en términos bien, para tratar de hablar en fácil, estamos hablando del siglo XVII, XVIII en Europa occidental. Entonces es fundamental entender y desmitificar un poco de que la economía es un cuento general a la especie humana, sino que entender que esta economía tiene una historia, tiene un desarrollo y obviamente va a tener un fin. Hoy día quizás eso lo vemos muy lejano, porque estamos viviendo en esta época, pero además por una cuestión de que justamente desde la perspectiva económica se nos presenta, y eso me imagino lo voy a hablar un poquito más adelante, al presentarnos la perspectiva económica desde la ciencia, la tendemos a homologar a la física, que es la ciencia madre en Occidente, ¿no? Por lo tanto, la física se preocupa de leyes eternas, o, por ser más puntual, desde el Big Bang hasta el día de hoy y hasta el fin de los tiempos de este universo, y eso hay una homologación bastante peligrosa en términos políticos y, a mi modo de ver, muy incorrecta en términos culturales y académicos, para hablar de economía moderna. Entonces, cuando hablamos de la economía moderna, lo siento por esta vuelta, pero es súper importante entender que es un desarrollo cultural muy, muy, muy específico. Andrés, pero si tú dices que esto no es inherente a la especie, yo podría decir, bueno, si hay economía moderna, es economía antigua. Y hay economía mapuche, economía Rapa Nui, economía andina, economía china, mesopotámica. Pero entonces lo que fue previo a la economía moderna podría también ser economía... ¿Hay alguna manera de describirla? Ya, a ver, justamente a mí no me gusta hablar de previo o posterior porque es un lenguaje muy moderno. Okay. O sea, la modernidad le gusta hablar de premoderno, de precapitalista, porque la mirada moderna es una mirada lineal, en términos súper sencillos. Los años empiezan en algún momento y van sumando, y eso también desde la mirada, lo que se llama hoy día la filosofía de la historia moderna, implica que no solo esa sumatoria es cuantitativa, sino cualitativa, o sea, va de lo peor a lo mejor, de lo primitivo a lo moderno, de lo bajo tecnologías primitivas a tecnologías más modernas, etcétera. Entonces, es quizás un detalle para las personas, pero es muy relevante para mi gusto entender que aquí no hay una sola historia y ni siquiera dos historias, nosotros los modernos y el resto. Eso es bien importante. Entonces, ciertamente yo preferiría hablar de que hay otras economías. Los seres humanos hemos tratado de solucionar nuestros problemas de diferentes maneras, nos hemos distraído de diferentes maneras, por ir al arte, por ejemplo. Entonces, hay muchos tipos de expresiones culturales de arte, hay muchos tipos de lenguaje, si lo quieres ver así, mucho más fácil, y también han habido, y es indudable, cuando uno entiende el devenir de la especie humana, de que van a haber otras formas económicas. Pero yo quería saltarme de manera muy importante esto de que hay una previa y una posterior. Okay. Estamos en una etapa que parece dominante, y parece dominante no porque esta economía sea mejor, más verdadera, más matemática, sino porque en un momento determinado de la historia en el cual estamos viviendo, Occidente tiene mejores armas, estamos hablando de eso, y ha impuesto un modelo.
¿Qué fecha podríamos poner al inicio? A ver, yo por así decirlo hago como una biografía, y en la biografía todos tenemos abuelitos y tatarabuelos, pero si queremos ponernos una cosa mucho más, una fecha más segura, por así decirlo, estamos hablando de la Revolución Industrial, un poquito antes, para mí el siglo XVIII en Europa Occidental y puntualmente en Inglaterra. En términos estrictos, esto es un cuento inglés. O sea, si hablar de economía moderna, incluso podemos decir economía anglosajona o británica, así de puntual. Entonces, quizás eso responde un poco lo que me habías preguntado antes, de que hay muchas economías que pueden ser similares en algunos puntos, o desarrollos unas de otras, tal como la economía inglesa se exportó al mundo, pero es un tipo de economía que ha habido en la historia. Ahora, esto de que cualitativamente la consideremos mejor, es también algún tipo de convención, porque yo creo que tú mismo, que eres crítico del sistema, no la consideras la mejor, sino la actual. Claro. Bueno, ahí hay un papel, un señor que es un economista que ya falleció, que se llama John Kenneth Galbraith, decía que los economistas se hacían famosos diciendo lo que los ricos quieren escuchar. Y él es una persona que creía mucho en el sistema, no era un rupturista ni nada. Entonces también a mí me gustaría aclarar, cuando yo hablo de un sentido crítico, no es que yo quiera partir de cero, porque eso de hecho antropológicamente es un absurdo, pero sí hay que tener claro en que dos cosas: este es un sistema que ha incrementado la riqueza a niveles fabulosos, y punto. Este tipo de riqueza, porque otras culturas tienen otros tipos de riqueza, de concepciones de la riqueza, pero también ha hecho una cuestión en medio de la riqueza, de este gran oasis para un porcentaje muy mínimo de la humanidad, ha tenido la capacidad de incrementar el número de pobres y la pobreza de esos pobres. Y eso a mí me parece que no es exitoso, menos con la capacidad de crear riqueza que existe hoy en día. Ahora, no podemos decir la economía en términos abstractos, o sea, las personas que presentaron esta forma de pensar como respuesta a lo que ellos habrán visto como amenazante, o sea, para bajarlo un poquito. Ahí hay un punto, cuando hablamos, claro, yo estoy súper de acuerdo contigo, no tienes motes académicos y termina hablando de la economía cuando, como bien dices tú, no debía ser. Ahora, el punto también es importante: las personas hacen las cosas, como tú bien dices, pero hay que tener muy en claro una cosa: las personas, por así decirlo, jugamos juegos que ya tienen reglas establecidas. Y cuando hablo yo de la economía moderna, aquí tenemos una serie de reglas, o un piso histórico, antropológico, epistemológico, o sea, una forma de ver, de entender lo que es correcto, lo que se debe hacer, los objetivos que persigue esta economía, y eso está determinado. Y dentro de eso hay un montón de personas que son las escuelas económicas, personas que forman parte de diferentes visiones de lo que debería ser la economía, pero que juegan, a mi modo de ver, en un espacio delimitado, que es el espacio moderno. No me queda tan claro. ¿Sabes qué pasa? Porque yo entiendo que esto es cultural y que tiene, que algunas prosperan, pero probablemente es porque es más de lo mismo. Prosperan las formas de verlo de aquellos que están cerca de los micrófonos o de los altoparlantes o de las personas que toman decisión. ¿Hay a lo mejor algún ejemplo que tú me puedas dar como de otras economías, tal vez no tan lejos de la historia, que ocurran y que me hagan pensar en otro sistema? Porque la verdad que yo como que nací con un sistema y no... A ver, incluso metámonos, si no hay para qué ir tan lejos tampoco. Esto de ser antropólogo sirve, y a veces también es un poco mito de que uno siempre tiene que sacar títulos o ejemplos, pretéritos o selváticos o exóticos, como diríamos los occidentales. Claro. En Chile, donde impera el neoliberalismo, los neoliberales se hacen llamar a sí mismos anti-keynesianos. El keynesianismo es un caballero inglés que en ningún caso quiso destruir la economía de libre mercado, sino la quiso arreglar en un momento de crisis, que es las crisis post Primera Guerra Mundial y crisis del 29, donde hay una intervención mayor del Estado para, por así decirle, darle vuelo a una economía que está deprimida. Bueno, como hablamos de intervención del Estado, por lo tanto de un Estado más fuerte, los neoliberales no encuentran nada más malvado que eso y sostienen, estoy hablando en términos muy gruesos, por favor, que la doctrina keynesiana es errada. O sea, así de cercano es. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender, lo que decía hace un momento, que dentro de las escuelas económicas modernas,
Ni siquiera me estoy yendo a África, al mundo andino, a la Mesopotamia antigua, a la Grecia clásica, no. Dentro del siglo XX hay diferentes formas de entender esta economía. Ahora, si nos salimos de Occidente, la carta o el menú, por así decirlo, se amplía a muchísimos tomos. Ok. Dime, por favor, o tal vez defíneme el tema de la autorregulación. Bueno, ese es el tema básico de la modernidad, de hecho, ni siquiera la economía. Recordemos que la modernidad es, por así decirlo, la tradición, a mi modo de ver, anglosajona, que va a ser generalizada y va a evolucionar y va a ser desarrollada con ciertos tintes diferentes, pero finalmente hay un centro importante donde está la autorregulación. Voy a empezar hoy día para que irnos un poquito atrás. Es muy típico nosotros entendemos, sobre todo en Chile, que las intervenciones al mercado son malignas y lo único que hacen es desestructurar un sistema que solito anda muy bien. Y de hecho es benigno incluso, ni siquiera es una cosa eficiente, es eficiente y además es bueno, en términos morales incluso. Bueno, esa es una idea muy curiosa, que si tú te la planteas quizás de otra manera, de millones de personas no fijándose metas más que de muy corto plazo, organizan todo el planeta. Me parece que ahí sí uno empieza a decir, bueno, esto es un poco raro, ¿no? Y de hecho, Schiffberger, que es un economista, hace el chiste, digamos, en uno de sus libros, de que va un economista a hablarle a una tribu africana y le habla que todo tiene que producirse solo, nadie tiene que fijar objetivos, qué sé yo, porque todo eso va a ser bueno y se va a autorregular. Y bueno, obviamente los africanos nunca lo entendieron. Y él es un economista el que hace ese chiste en uno de sus libros, esa ironía. Bueno, la autorregulación es súper fundamental porque aquí también hay que, se complejiza un poco porque hiciste una pregunta que es una gran pregunta. Insisto, es un tema fundamental no solo en la economía. Vamos a la economía porque la democracia también, si lo quieres ver así, también hay una forma de autorregulación importante. La idea es que este sistema benévolo de producción y comercio no debe ser intervenido por otras visiones éticas, morales, ideológicas, incluso económicas, que vayan contra su reproducción, porque eso implica que el sistema se desregula. Por lo tanto, ahí los precios se disparan y pasan puras cosas malas que de hecho pasan con la autorregulación, que ese es otro tema. O sea, la autorregulación estaría completamente opuesta al control. Es que lo que pasa es que la vida afortunadamente no es en blanco y negro. Los neoliberales, o sea, si tenemos el caso de Hayek, por ejemplo, que es, entre comillas, el gran filósofo del neoliberalismo, premio Nobel de Economía, el tipo, por así decirlo, viene escapando, él es austriaco, pero desarrolla sus primeros años de teorización bajo el fantasma de Stalin. Entonces, en esa época quizás, salvo si tú eras de la KGB o del partido, de la capa más dura, no sé quién podía no tenerle miedo al control y al sobrecontrol totalitario. Pero de ahí a estipular una sociedad de autorregulación plena, que es una utopía, de hecho es una cosa que nunca va a ocurrir y nunca ha ocurrido. Pero eso es una cuestión, digamos, él pasó del miedo totalitario a la solución absolutamente autorregulada, lo que no tiene mucho sentido. Sobre todo cuando ya se construye una estructura donde hay ciertos agentes del mercado que les ha ido el descueve muy bien con la autorregulación. Por lo tanto, por supuesto que quieren más autorregulación. O sea, no debemos rechazar. No ver la relación, por una parte, que esta idea filosófica y finalmente teológica, quizás me interese dedicarse a eso más ratito, tiene con cuestiones que son absolutamente evidentes de lo que es la vida social y política de un país. Me hace pensar un poco cuando uno estudia las distintas formas de crianza o de educación. ¿Te acuerdas que antes estuvo esto del laissez-faire? Y a lo mejor una manera de hacer un laissez-faire en la economía es dejar que las cosas salgan. Y no resultaba en la crianza, porque la base valórica era la que estaba errada. Y probablemente acá también está el tema valórico, y metámonos ya en la religión. A ver, hago un arito en Chile hace unas pocas décadas. No lo digo yo, es bastante evidente. En Chile se aplica un modelo autorregulado fuerte,
en los 80, que hace la crisis, digamos, perdón, fines de los 70 y que hace la crisis en los 80, y muchos autores vieron en eso es que justamente este sistema de autorregulación, que es una copia de un sistema, ahí me quiero meter a la religión, que es una copia del sistema ético calvinista, donde efectivamente nos podemos autorregular. O sea, el fiel calvinista, que se caracteriza por su rigidez dogmática, es una persona que está efectivamente en pro de autorregular. De ahí el nombre de puritanos, ¿no? Hay una serie de ámbitos que quizás los latinos estamos muy acostumbrados de emocionalidad, de que el puritano se coarta. ¿Qué pasa cuando se importa la receta, pero la gente no está dispuesta a seguir la receta? Es decir, cuando se importa el sistema como economía, pero no están las bases morales, se da que los bancos se prestaban a sí mismos, se da que teníamos un biministro que terminó preso. O sea, la autorregulación, y si lo quieres ver en términos modernos, la autorregulación de los supermercados. Y no creo que ningún dueño de supermercado, de los grandes supermercados en Chile, no sea neoliberal, pero no se autorregulan. O sea, neoliberales para ganar plata, pero no neoliberales para mantener un sistema funcionando, que debería ser benigno y eficiente. Pero si lo mantienen funcionando. Sí. Entonces, por eso vuelvo a lo que los que somos críticos del sistema, que nos interesa es que todos nos demos cuenta que esto no es una ciencia que se arma súper bien, sino también hay un discurso político que a veces es súper claro, y a mí me parece muy respetable las personas que lo dicen, pero también es un discurso que se mantiene subsumido, se esconde bajo la ciencia, se esconde bajo el bienestar, bajo la moral, bajo la religión, y eso me parece bastante deshonesto en términos académicos. Pero si la y políticos. Si la ciencia económica moderna no es el non plus ultra, entonces ¿qué hacemos? A ver, también hay un vicio muy occidental, que es esto de llevar las cosas a su término lógico. Lo que nos hace caer en una cultura que supuestamente se basa en la tolerancia y en el debate, nos hace caer en estos puntos de que es blanco o es negro, o sea, es control total o neoliberalismo. Justamente hoy en día, tampoco hay que irse a una tribu muy lejana, ni a Egipto antiguo, hay un montón de países que entendieron, nos guste o no, ese es otro tema, entendieron que el modelo de la autonomía individual y de los derechos le era muy atractivo, pero no podía sostenerse sin un control y una intervención, no sé si decir estatal o social. Bélgica, Suecia, Japón, Canadá, Holanda, son ejemplos que a uno le gusten o no, vuelvo a insistir, ese es otro tema. Pero que en Chile, cuando tú alegas estas cosas en la vida cotidiana, por así decirlo, en la sobremesa, te van a decir, bueno, pero ¿en qué país no es así? Bueno, y tú tienes una larga lista. Eso es ¿por qué es tan importante que mejore la educación en Chile? O te dicen, siempre ha sido así. Claro. Entonces, volvemos a lo mismo que empezamos conversando. Las cosas que hacemos los humanos, no los humanos individuales, sino en sociedad, lo que se llaman las instituciones culturales, tienen una historia, tienen intereses de por medio. Hay luchas. ¿Por qué se impone un sistema y no otro? Porque gana un país y no otro. O sea, la decadencia española, y con ello de la filosofía escolástica, está a la par de la ascendencia de la Inglaterra protestante. O sea, no es casual, por lo tanto, que lleguemos a un sistema de libre mercado a la anglosajona y hayamos dejado de lado una serie de cuestiones morales de corte católico, que nos guste o no esa religión, vuelvo a insistir, ese es otro tema, cuando tú lo ves en términos de geopolítica. Un imperio estaba en decadencia y estaba surgiendo otro imperio. ¿Y qué pasa con estas iniciativas entre románticas y un poco idealistas, que dice, bueno, volvamos al trueque y yo planto y yo intercambio contigo lo que tú plantas? Bueno, una vez de nuevo, no hay que volver a ni un lado, porque la historia no tiene una dirección. Entonces no hay que como poner marcha atrás, no. Pero eso sería menos censurable moralmente. No, es que voy primero, prefiero una vez más, para mí ese punto es importante. Okay. Esto no es una marcha atrás, la historia no es un solo camino en bajada, eso por una parte. Dos, yo creo que es súper importante que la gente, desde su punto de vista crítico, intente otras visiones, haga trueque, trabaje comercio justo, compremos juntos, pero hay que tener en claro una cosa que es súper importante. La organización de la sociedad no va a sufrir nada si mantenemos iniciativas aisladas.
sea, en el fondo es como este cuento que es muy neoliberal también, esta espiritualidad de todo está en ti. La New Age, una serie de salidas por ese estilo, donde claro, yo cambio, que está súper bien, digamos, pero a mi alrededor no pasa nada. Entonces, ser feliz solo no sé si realmente es la verdadera felicidad. Y en términos políticos y económicos, las sociedades se organizan en términos de instituciones. Por lo tanto, las acciones individuales no cambian nada a nivel general de la sociedad. O sea, yo puedo hacer mi entorno mucho más grato, puedo tener mis amigos del comercio justo, pero las relaciones de propiedad, de trabajo, los sueldos de explotación, las condiciones de explotación no van a cambiar para el resto de la sociedad. Ahora, algo es algo. Sí, yo no quisiera alejarme mucho del tema, si no tú me censuras nomás. Tengo la sensación, claro, tengo la sensación, como tú hablas de religión, que hay una especie de idolatría hacia la riqueza y hay iniciativas aisladas que son muy apetecidas. Hay personajes que son como un rockstar de la economía. No necesitamos ni poner nombre y apellido, son unas pocas familias. Y esas personas se vuelven nuestros ídolos y los apóstoles, y donde aspiran a llegar muchos de nuestros compatriotas, ¿te fijas? Entonces, bueno, ahí tiene que haber también un quiebre o una falla en la educación, en lo que tú quieras, o en la estructura de la familia, donde la persona se blindó y pone su ideal de felicidad como homologado a su saldo contable. A ver, es que también es una pregunta compleja porque es súper amplia. Volvemos a cómo está organizada la sociedad. Las instituciones sociales hoy en día nos han dicho que la idea de enriquecerse sin que nos importen los otros es moralmente aceptable. Y la sociedad está organizada para que algunos de nosotros, que somos más hábiles en hacer negocios o en vendernos, como se dice hoy en día, logremos eso. Eso tendrá 400 años de vigencia, no más. Porque hay otras sociedades donde justamente se cuidaron mucho de que esas personas no existieran, o de coartar la posibilidad de que existieran ese tipo de personas. Entonces, hay un momento dado, y tú has nombrado la religión, que es una deuda que tengo con esta entrevista, donde desde el protestantismo calvinista en Inglaterra, hay una mirada bastante descarnada de la riqueza, donde se empieza a homologar, que ya es una cuestión que viene del Antiguo Testamento, no es un invento de los calvinistas ingleses, pero hay una transformación de esa gracia de Dios a través de la prosperidad, se la contextualiza al capitalismo y se homologa la riqueza con la moralidad. Aquel que es rico es una buena persona. ¿Por qué? Porque es rico porque Dios lo quiere. Si no fuera una buena persona, Dios no lo hubiera hecho rico. Y por lo tanto el pobre termina siendo su antónimo, ¿no? Es pobre porque Dios lo quiere. Y es malo. Y es malo, es pecador. De hecho, su pobreza es la señal de su pecado. Y eso a mí, como elegido de Dios, me da el pase libre a la explotación de ese ser humano en términos productivos para justamente lograr cumplir el Génesis 1.28, que es la mantención de la humanidad. Pero la idea es que algunas personas se mantienen de manera lejos, mucho mejor. De hecho, en la filosofía inglesa, John Locke habla de la comodidad, y en el siglo XVII, y otros sencillamente sobreviven. Lo que acabo de describir son 2 siglos de filosofía inglesa, que va del siglo XVII, con John Locke, en su definición de la comodidad, un racionalismo utilitario, donde el ser humano por naturaleza tiende a lo útil, a ya una conceptualización del capitalismo que encontramos en Adam Smith. Y después, ¿cómo ves tú estos pequeños atajos hacia digamos, hacia el bien actuar, como la responsabilidad social? Ya, es que volvemos a la autorregulación. Justamente, de nuevo desde la religión, los teóricos ilustrados británicos, ellos como buenos calvinistas, creen que Dios ejecuta su plan de manera directa a través de su providencia. Por lo tanto, todo cuanto acontece en la humanidad, en el cosmos, en las sociedades, es parte del plan que Dios ejecuta. Por ende, cuanto hagamos nosotros es cumplir ese plan, cuando está de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahora, de este Dios muy particular, que es un Dios con una tendencia, llamaríamos, materialista.
y un Dios que te dice quizás alivia la conciencia, si tienes por ahí una inquietud al dormir y haz beneficencia, alivia la conciencia y cómprate ¿me entiendes? Haz una corporación. Hay varias líneas dentro de la religión cristiana, y dentro de la religión calvinista hay muchas líneas. Hay líneas que son devastadoramente rudas, como por ejemplo los calvinistas afrikaners en Sudáfrica son los que instalaron el apartheid. Los puritanos estadounidenses son los que dieron lugar al genocidio de las primeras naciones. Pero también tenemos otros calvinistas que tienen una mirada, llamaríamos entre comillas, más social. Entonces tenemos desde una mirada que dice, bueno, como son pobres, culpa de ellos, que lata por ellos, pero explotémoslos, a, por ejemplo, en el siglo XVII, en el siglo XVIII en Inglaterra hay un gran movimiento filantrópico para con los pobres en Inglaterra. Entonces tampoco podemos homologar todo el protestantismo calvinista en una sola mirada. Ahora, la que se impone en Inglaterra, y eso uno lo puede ver en historiadores ingleses de derecha e izquierda, es la mirada derechista. O sea, los calvinistas de derecha son los que imponen, la burguesía propietaria, de hecho, es la que impone su visión. Y el tema del prójimo en estos calvinistas, ¿está presente? ¿Es un estorbo? Desde mi perspectiva, y un calvinista quizás se podría sentir muy ofendido, pero también dentro de las varias líneas hay un calvinismo que sí, que es un calvinismo social, filantrópico, muy preocupado del prójimo. ¿Pero es marginal? Espera un poquito. Y hay un calvinismo que es mucho más rudo, como te decía, donde cuando se toma en cuenta la doctrina cristiana en general de la predestinación y es potenciada por esta mirada burguesa, queda claro que hay unos elegidos, premiados con la riqueza, y unos castigados o condenados, castigados con la pobreza, y donde la caridad humana o el mensaje de Cristo no nos interesa en este caso si es el Hijo de Dios o era un rabino absolutamente megalómano, desaparece. Porque ya las relaciones humanas no son responsabilidad humana, sino son responsabilidades de la autorregulación. Por lo tanto, el punto más importante, quizás más terrible aún, es que ya no es necesaria la caridad, porque la caridad se va a lograr sola, por ejemplo, a través del chorreo. Entonces no es necesario ser una persona muy preocupada, porque Dios, afortunadamente, se va a preocupar Él. Y la autorregulación va a lograr que ciertas personas, en este caso los pobres, sean contratados por los ricos, incluso en labores viles y a precios viles, pero no van a morir de hambre. O sea, la caridad explícita, la hermandad explícita, ya no es un problema en esta nueva mirada. ¿Y la solidaridad? Tampoco. O sea, tú puedes ser solidario en términos de responsabilidad social empresarial, porque eso te va a traer más accionistas. Claro, pero claro, no por una mirada moral de un deber moral. Pero yo tengo la sensación, a lo mejor estamos hablando mucho de modelos calvinistas europeos. Dicen el chileno solidario. Llueve mucho, todos juntamos ropita, mandamos ropita. El chileno es solidario, ¿te fijas? El chileno no percibe que los ricos son buenos, así como título de teleserie. Los ricos también lloran, ¿te fijas? Yo creo que en el caso, por lo menos nuestro, yo quisiera ahí que entremos aparte que no somos un país protestante, no he leído las estadísticas del último censo, pero tenemos toda una educación más o menos cristiano-católica, apostólica, romana. ¿Vemos así también el mundo? A ver, varias cosas. No quiero meterme en la mitología del chileno solidario, pero si yo soy tan solidario, ¿por qué eludo impuestos? Por ejemplo. O si nos vamos a nuestra gran fiesta solidaria de ejemplo para el mundo que es la Teletón, eso es un día al año. Pero volvemos a este cuento de cómo está organizada la sociedad. Hay instituciones, hay unos patrones sociales, solidarios, cotidianos. Hay una película que es El Rey de los Hueones, que era un tipo solidario, y eso es un hueón. Sí. O sea, no quiero decir que la película sea un gran estudio sociológico, pero es un ejemplo dentro de lo que estamos hablando. Es que podríamos hacer además un adendum. El chileno es solidario y vivaracho, porque también está la cultura de avisparse. Bueno, ahí te metes en un tema que... entonces no lo dejamos para otra vuelta, porque son como dos caras. El chileno es solidario. ¿Qué tenemos en esa? Lo que pasa es que ahí también hay que darse cuenta de
sí te quiero responder acerca del catolicismo. El catolicismo en Chile, la religión mayoritaria no es el catolicismo, sino el catolicismo a mi manera, que es una subreligión chilena muy interesante, no sé qué opinará la curia de eso, ¿no? Y además hay que tener también hay que ser súper claro de lo que ha sido la evolución de la iglesia jerárquica con respecto a los fieles después de Trento. Y después de Trento la idea es que la iglesia jerárquica tiene poder, tiene el conocimiento y el rebaño obedece. Por lo tanto, si tú incluso le preguntas a católicos de teología, o más suave aún, de la Biblia, me imagino que todos sabemos que nadie sabe, o muy poca gente estudia la Biblia, que supuestamente es la palabra de su Dios, por lo tanto debería ser muy interesante para ellos leerla. Entonces también hay un cuento ahí de lo que decíamos delante, o sea, todo el mundo católico se desploma con España, por lo tanto la teoría económica y moral del catolicismo pasa a los libros, pasa a las bibliotecas, pasa a ser interesante para ser estudiada, pero es difícil ser un buen católico en un mundo que es calvinista. O sea, si los católicos creen en el libre albedrío y el mundo calvinista se autorregula, ahí es aceite y agua. Son dos mundos irreconciliables. Lo que tenemos en Chile culturalmente es una mezcla súper extraña, donde funcionamos con cierta mitología católica, por ejemplo, la solidaridad, en un mundo absoluta y radicalmente calvinista, pero, ojo, sin la ética calvinista, donde ha quedado este cascarón de hagamos dinero. ¿Cómo y para qué? Da lo mismo. Eso no sería inaceptable para Calvino y para muchos calvinistas. O sea, un híbrido individualista, superficial, consumista, materialista. O sea, de hecho, Chile es el paraíso donde tú te puedes esconder bajo la chiva de que yo apoyo los derechos individuales, apoyo el libre mercado, y soy un egoísta despiadado, y me escondo tras una ideología. Si uno va a muchos autores liberales clásicos, ellos estarían profundamente en desacuerdo de personas que usan el sistema para su bien individual. No quisiera yo que suene pesimista nuestra conversación. ¿Cómo podemos darnos un poco de impulso, de esperanza? Yo creo que hay que ir por varias partes. Ejemplos históricos. Lutero lo hizo solo. Gandhi, Luther King. Hay muchas, nosotros estamos muy pegados con que todo es imposible. Yo creo que la historia nos ha mostrado que hay muchas cosas posibles, buenas y malas, porque Hitler también lo hizo, y Stalin también lo hizo, y Pinochet también lo hizo. Pero hay una cosa que a mí me interesa mucho destacar, que no lo hemos conversado, que es el tema de la ciencia económica. Nosotros estamos convencidos de que como esto es una ciencia, es un artefacto muy complejo, muy armado, infalible, eficiente, con una extraña definición de bondad, pero finalmente bondadoso para los liberales, y que es una máquina que si tú le sacas un tornillo, la máquina se desploma, y ponemos el grito en el cielo acerca de la libertad individual. Entonces, cuando entendemos, como empezamos conversando, de que esto es histórico y cultural, nos damos cuenta de que se ha construido en una época dada un sistema, y después desde la política, desde los grandes agentes económicos, se ha hecho publicidad del sistema. Y en eso han ayudado mucho los académicos cuando hablan de una ciencia económica. Por lo tanto, eso nos haría entender, y es lo que se le transmite a la gente, no en los papers, pero sí en las noticias, en los diarios, pero a los estudiantes sí se los transmiten los papers, de que este es un sistema que se autorregula, que es científico, que es legal. Estamos hablando de leyes de la naturaleza, o sea, si la economía pretende ser científica porque le copia la física. Entonces ahí hay una trinchera que es muy poderosa para la mirada y que nos dice y nos deja muy tristes y muy, como dices tú, muy amargados, porque esto no habría vuelta. Pero en las universidades, que son los centros generadores de cultura, Ojalá. No hay debate, no hay resistencia. A ver, o en el caso, porque tenemos 5 o 10 minutos más nomás, hablemos a lo mejor de la identidad cultural latinoamericana, acotemos en este caso. Luis Escobar, que era un decano de economía de la Chile en los fines de los 60, decía que las teorías económicas deberían adecuarse a los contextos donde se van a ser aplicadas. Un decano.
sea, ¿qué decano chileno de economía podría decir eso hoy? Yo no conozco ninguno. Después vienen los Chicago y se toman la Chile y la Católica y echan en dictadura, ya sabemos lo que pasa, echan a los keynesianos, para que hablar de los marxistas. Entonces se instala una ideología foránea y se la asume como propia a través de la ciencia. Cuando tú me dices, no hay, como que nadie dio la pelea, bueno, en dictadura era difícil dar la pelea, hoy en día es más difícil en términos de trabajo. Si tú no estás en la línea, haces mitología, haces poesía, haces sociología, que es un insulto dentro de la economía ortodoxa, pero no haces economía. No haces ciencia. No haces ciencia y eso implica que no trabajas, por lo tanto. Y todos necesitamos pagar cuentas. Oye, ¿pero esto lo podemos extrapolar a la situación de Latinoamérica? Sí, o sea, nosotros fuimos el ejemplo neoliberal, donde hoy día muchos países nos copian, porque claro, nuestras cifras macroeconómicas están bien, tampoco son fantásticas, pero obviamente y cualquier estudiante de primer año de estadística sabe que las cifras hay que desagregarlas. Y en Chile, hace un par de semanas veía un trabajo del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, menos el 80% de los asalariados de Santiago gana menos de 570.000 pesos. Si eso tú lo comparas con los, no sé, $20.000 PIB, es absurdo, digamos. Pero volvemos a lo mismo, eso es lo que está en los papers, lo que nos dicen las noticias y los diarios, por lo tanto, Chile está bien, y eso lo dice una persona que gana el mínimo. Ahora, la fuerza que ha tenido, porque los neoliberales son muy buenos para las matemáticas, en eso se destacan, sería imposible negarlo. Entonces hay una autoconstrucción, un autobombo, como se dice muy cotidianamente, donde tú eres de nosotros y eres bueno, o estás al frente y haces ideología, o eres comunista, o eres romántico, como dijiste tú, o eres loco, pero no eres científico. Y eso ha funcionado súper bien. Oye, y para cerrar, ¿cómo ves tú toda la situación actual? ¿Cómo crees que vamos a seguir? A ver, a mí no me gusta mucho el hablar de pronósticos. De pronósticos. Lo que yo puedo decir es que en este sexto... O de auspicio, de augurio, lo que tú quisieras. Por eso digo, en este sexto gobierno de la Concertación, en lo personal, el de Piñera fue el quinto para mi modo de ver, en términos económicos sobre todo, no tenemos mayores variaciones. El nombramiento de Izaguirre, de un economista ortodoxo en educación, que curiosamente despertó casi ningún rumor en la galería, pero sí el de Peirano, y la señora se merecía no haber sido nombrada, pero en fin, te dice, para mí es muy, muy significativo cómo la nueva mayoría, que es la Concertación, con 4 gatos más nomás, lo que la receta que se nos viene. La solución en la educación es económica, nombremos a un economista. O sea, venimos con movilizaciones desde 2006 hablando de derechos, de otra discusión, donde es una discusión mucho más filosófica, mucho más política, y nos ponen un contador. Hay que sacar plata de algún lado. Para mí eso es, no quiero hacer pronósticos, pero eso me habla con creces de lo que es esta nueva versión y un gobierno que es auspiciado por grandes millonarios de este país, en el sentido que no tienen ningún problema en decir que lo apoyan. Ok, espero que volvamos a juntarnos para cotejar todas estas opiniones, y te agradezco muchísimo. Ha sido un agrado realmente compartir con Andrés Monares. Será hasta la próxima. Hasta luego.